todos, el día de hoy vamos a hablar de 3 libros que me sorprendieron muchísimo. Creo que cuando ya llevas un tiempo leyendo y te vas habituando a lo que te gusta leer y lo que no, y te vas como que descubriendo a ti mismo como lector, desarrollas lo que yo llamo un instinto lector, valga la redundancia. Es decir, uno ya sabe más o menos por dónde viene cada libro, o eso cree, y se aleja o se acerca a un libro dependiendo de si eso encaja con quién somos o quién somos en ese momento, dependiendo de lo que estemos leyendo y conforme a nuestro crecimiento dentro del mundo de los libros. El día de hoy quería traerles 3 libros que no estaban muy en mis planes leer o que quizás no fueron exactamente lo que yo esperaba, no, la narrativa o los temas que se trataron no fueron como yo los esperé habiendo leído ya un poco sobre ellos, y ese cambio no fue para nada malo, más bien creo que fueron mucho mejores así que como yo hubiera pensado que estaban escritos. Así que sin más dilaciones, vamos a comenzar. El primer libro del que quiero hablarles es En el corazón del mar, de Nathaniel Philbrick. Este es un libro que se hizo un poco más popular hace unos 2 años cuando salió la película con Chris Hemsworth, y de hecho yo vi primero la película, luego me leí el libro un tiempo después, volví a la película y me di cuenta que no había sido para nada fiel al sentimiento general del libro, pero realmente creo que fue la película la que me hizo tener esa idea de lo que iba a ser el libro, y paso a explicarlo. Este es un libro de no ficción que trata sobre una de las 2 hechos históricos o reales de las cuales tomó inspiración Herman Melville para escribir Moby Dick. De hecho, la película empieza con este autor pues yendo a ver a uno de los personajes más importantes de la historia, y básicamente el primer hecho histórico es el hundimiento o el naufragio del barco Essex en 1820. Este era un barco ballenero de Nantucket que para ese momento era una de las mayores potencias mundiales por su arte en la pesca de ballenas, un hecho que se aprovechaba muy bien y es algo que se va a explicar bastante durante todo el libro, del papel que tuvo Nantucket, etc. Y pues que esta ciudad había desarrollado como una cultura ballenera, había desarrollado no solo el arte de pescar cachalotes, y sí, el arte, porque realmente es algo que es bastante difícil y requiere de muchísimos elementos para poderse realizar, y más que eso también habían centrado completamente su economía, incluso su vida familiar en la pesca de cachalotes. Y pues la mayoría de los que estaban en este barco eran de Nantucket y tuvieron que sobrevivir a partir de este naufragio, y nos va a contar como la historia de no solo del naufragio, sino de todos los sucesos que ocurrieron antes y que desencadenaron en cierta medida este accidente inédito por demás, porque un cachalote normalmente no embiste a un barco, y los sucesos que ocurrieron después de toda esta experiencia traumática que van a vivir al tener que sobrevivir. Creo que fueron más o menos 3 meses o algo así, solos, sin comida, casi sin avistar tierra, y que tienen que recurrir a muchas cosas atroces y que da miedo de verdad leer, imaginarte en esa situación. Lo que me sorprendió del libro como tal fue que yo esperaba que fuera o que estuviera bastante novelizado. La investigación que realizó el autor fue maravillosa, de verdad. Te hace sentir como si estuvieras en cierta medida leyendo un documental de algún canal tipo Discovery Channel o algo así, y creo que eso fue lo que lo hizo totalmente distinto de lo que esperaba. En general, el autor recopiló unas cartas que no se habían, o un manuscrito que no se había publicado nunca antes, de el muchacho más joven que se encontraba en este barco ballenero, y lo juntó con los relatos que ya se habían publicado del segundo al mando del barco, que era Owen Chase, un hombre al cual le agarré un odio profundo durante la lectura de este libro, porque en cierta medida, aunque es un incidente que no se pudo de ninguna manera predecir, siento que sí se cometieron muchísimos errores que contribuyeron a un ambiente determinado dentro del barco, que fue un factor muy importante en lo que le sucedió a cada uno. Este suceso va a sacar mucho tanto de él como del capitán, que se llama George Pollard, y es como una rivalidad entre 2 personas muy distintas, pero no se centra tanto en eso también difiere un poco de la película, sino que te hace comprender cómo funcionaba todo el mundo de la pesca ballenera, y cómo fueron esos detalles históricos que variaron en ese momento y que hicieron que se tuviera por mucho tiempo los que conocían la historia una imagen distinta de lo que había sido
ese evento. Fue algo que no pensé que iba a ser tan interesante, sobre todo el enfoque que le da el autor. Es un premio National Book Award y creo que valió muchísimo la pena, y casi hasta diría que valió la pena leerme Moby Dick, o el hecho de que quise leerme Moby Dick y para como comparar, con tal de encontrar un libro tan bueno y que me sorprendiese tanto durante su lectura y se quedara conmigo por mucho tiempo. El segundo libro del cual les quiero hablar el día de hoy también es no ficción, pero se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial, y estoy hablando sobre El niño sobre la caja de madera. Realmente no sé si es niño o chico, pero les voy a dejar la portada por aquí. Este fue un libro escrito por Leon Leibson, el cual fue el hombre más joven de la lista de Schindler. Y evidentemente eso es como que lo primero que te viene a la mente. Son bastantes adaptaciones o ideas que tenemos sobre la lista de Schindler, pero la visión que aporta este libro, la verdad es que es bastante particular. Es una visión muy inocente porque obviamente era un casi niño cuando ocurrió todo esto, y además no solamente te cuenta la experiencia con Schindler, y de hecho en realidad se me hizo un poco estaba como al final de la habitación Schindler, porque se centra bastante en la vida de este niño y su familia antes de la guerra, y también habla pues de muchas cosas horribles que le sucedieron durante la guerra, cosas que yo no tenía ni idea, a pesar de que he leído varios libros de la Segunda Guerra Mundial. Este libro pues me aportó como esa imagen familiar, esa imagen más hogareña, y cómo fue cambiando cada hogar con la Segunda Guerra Mundial. También es un libro que tiene como un toque de fatalidad, en el sentido de que podemos ver que ninguno de ellos, a pesar de que hacía cosas para sobrevivir, a veces esas cosas se tornaban en contra de ellos, y las personas que tú creías que iba a sobrevivir, porque es así, es la vida real, tú crees poder predecir que esta persona iba a sobrevivir y esta no, y al final es muy trágico darte cuenta de que incluso los mismos esfuerzos que se hacían para salvarse en aquel momento terminaban muy muy mal. Tiene partes bastante crudas, es totalmente lo contrario del anterior, en el sentido de que es muy personal, sientes que es un libro que te está contando a alguien desde su más íntima experiencia. Y además otro de los elementos que me sorprendió muchísimo al leerlo fue el trato que se le daba a los judíos durante la guerra, o sea, como en cierta medida, claro, obviamente por ser una historia personal, pues no se puede ser en ningún caso objetivo, pero sí te das cuenta de que como todos los demás pueblos o personas que habitaban, por ejemplo en Polonia, que fue donde él vivía, se sentían amenazados por los alemanes, entonces también volteaban su espalda contra los judíos, e incluso después de la guerra nos vamos a dar cuenta que el resentimiento que se creó en torno a esta guerra hace que como seres humanos nos victimicemos o queramos ser siempre como más víctima que otra persona, y muchas personas le decían como, oye, yo también viví o la pasé mal durante la Segunda Guerra Mundial. Y era verdad, pero la comparación entre las vidas que se perdieron en el Holocausto te pone como en una posición de asombro. Y creo que es uno de los mensajes más importantes que puede dar este libro. El tercer libro del cual les quiero hablar es Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell. La verdad, esta fue totalmente una confusión. Me iba a leer los libros de John Hughes, que son de esta serie súper famosa de la BBC, de Norte y Sur, de los 80 creo. Yo la vi, me encantó y quería leer un poco más sobre la Guerra de Secesión, pero terminé leyendo este otro libro, un clásico victoriano de Elizabeth Gaskell. Si no lo saben, pues ella es una autora que vivió más o menos en la misma época de Charles Dickens. De hecho, trabajaba en una revista que el editor era Charles Dickens. Es como una super conexión entre autores tan grandes. Y he escuchado que Norte y Sur se compara un poco con Orgullo y Prejuicio, pero la verdad es que son, no sé, cosas totalmente distintas. Norte y Sur es una novela ambientada durante la Revolución Industrial. Lo hace a través de un personaje ficticio, obviamente, que se llama Margaret Hale, la cual es una hija de un clérigo anglicano que decide simplemente renunciar a su cargo en la iglesia porque tiene algunas dudas respecto al enfoque que se le está dando. Y este inicio del libro nos deja así como que, ok, que estoy leyendo, pero el clérigo va a decidir, para poder subsistir, mudarse a una ciudad norteña en donde está ardiendo en fuego la revolución industrial, donde vemos el nacimiento de los sindicatos, donde vemos
todas las peleas entre patronos, asalariados, las huelgas, donde vemos como muchas injusticias y cosas que se hacían, pero mucho progreso también en lo que fue pues, la industrialización de Inglaterra, y algo que yo no sabía de esta gran diferencia, o cómo fue que paulatinamente el país fue cambiando y cómo vemos que el sur era esta vida provinciana tan feliz que tenía la protagonista al principio, donde todo era reposado, tranquilo, la gente era como súper chill, y en el norte pues vivían como mucho más acelerados, como tragando humo, como decía ella misma y su madre, y no saben lo interesante que puede llegar a ser el entender por qué esta protagonista se hace amiga de algunos de los miembros del sindicato, se hace amiga de una muchacha que ha sufrido pues los embates de las injusticias de los patronos, pero a la vez también tiene una cierta relación con uno de los más importantes hombres de fábricas, que es el señor Thornton, que pues esta pareja es la que se compara con Elizabeth y Darcy. Y si bien yo considero que ambos son muy orgullosos y también tienen muchas ideas de que les impiden en el primer momento como que congeniar, la verdad el desarrollo es totalmente distinto. Margaret es una mujer muy orgullosa que siempre ha tenido un estatus, porque obviamente ella era la hija del clérigo que tenía el mayor estatus, y obviamente era como todo el mundo la conocía, y llega a este pueblo y se encuentra con una estructura social totalmente distinta, pero su moral está profundamente arraigada, y el plot twist, o como que un hecho que hay a mitad del libro, en parte me daba risa y en parte me parecía admirable la concepción de moral que llega a exhibir Elizabeth Gaskell en este momento. Y el señor Thornton pues sí cambia bastante, pero creo que eso ya deben descubrirlo pues, ustedes mismos. Y fue un libro que me sorprendió a encontrarlo y leerlo, y la verdad es que me encantó. Me gusta muchísimo la época victoriana y creo que es de los mejores libros que he leído nunca en realidad, y los recomiendo muchísimo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que alguno pueda encontrar en estos libros una sorpresa agradable, así como yo lo hice. Por favor, no se olviden de comentar si han leído alguno de estos libros, si les llamó la atención. Gracias por verme y nos vemos en uno próximo. ¡Hasta luego!